Arranca formalmente el destape aquí por C5N. Muchas cosas el día de hoy. Gaño, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ahora sí a todos. Lo cierto es que esto de la economía, de hablemos, no hablemos, que dijo Durán Barba, al gobierno no le conviene, pero hay datos que muestran eso. Ojo que algunos sectores, algunos miembros de la economía, algunos agentes están teniendo un mejor año y van a mostrarlo en lo que queda. Pero hay algunos que no despegan. Tenemos datos que muestran que quienes tuvieron un mal 2016 siguen teniendo un mal 2017 y a los que le repuntan es muy poco. Pero por eso en agenda hay otra cosa, ¿no? Así es lo que vemos aquí en el wall de C5N, que es la ofensiva contra Julio Miguel Devido. Una ofensiva que no tiene una carga valorativa, sino descriptiva. Hay una ofensiva del gobierno sobre la figura de quien supo administrar los destinos del ministerio. Sí, pero aparte, Iván, sí. Recordemos cuando Cristina empezó a decir hay una persecución, que esa palabra siempre muy fuerte en la política argentina. Ahora no es que el oficialismo la esconde. No es el que el oficialismo dice, no es que perseguimos. No. Ya, digamos, va, más allá de ese término, ¿no? Cuando va fuerte contra Cristina, o en el caso de Devido, lo anuncia por todos lados, dice que va a ir a hacer eso y lo demuestra después. Sí, el caso es, siempre la discusión, me parece, es en torno a si una figura como la de Julio Miguel Devido, siempre me parece que la discusión es esa, o por lo menos lo que veo en el Congreso de la Nación, son las subjetividades, ¿no? Si a Devido le caben las generales de la ley, si a Devido le cabe la presunción de inocencia. Esa es la discusión que está hoy y que tiene temas muy sensibles como es la tragedia de Once. Eso es lo que pone sobre la mesa siempre la Alianza Cambiemos. Si uno corriese a Julio Devido como la figura tan controvertida que es, tan sospechada de causa de corrupción, el ex ministro de Obras y Servicios Públicos, y hablara de quien vos quieras, pon el nombre que vos quieras, Graciela Camaño, Emilio Monzón, Nicolás Massot, Mario Negri, ahí podríamos hablar de otra manera, me parece. ¿Por qué? Porque de lo que se está hablando en la Cámara de Diputados es de una condena, entre comillas, porque no es una condena, básicamente pues un cuerpo legislativo, por inhabilidad moral. ¿Qué define la inhabilidad moral? Bueno, los 2/3 de los presentes. No hay otra cosa que defina la inhabilidad moral. Me parece que está fuera de discusión eso. Porque, ¿qué te dicen los oficialistas? Devido es el diputado con más causas en su contra de la historia argentina. Bueno, cierto, absolutamente. Tiene a su secretario de Transporte procesados y condenados, cierto. El secretario de Obras Públicas se lo vio con un bolso, cierto. El tema es que esto, extrapolando la situación, es lo mismo que si mañana condenan a Sánchez Caballero, Ángelo Calcaterra, no es Macri culpable por ser el jefe político o el primo de Ángelo Calcaterra. Estoy forzando el argumento, pero es para que se entienda. Con lo cual, pero en el run, sí, en lo que queda la opinión pública, a veces también afecta políticamente en la opinión y demás. No Eso sin lugar a duda. De hecho, el gobierno, y esta discusión estuvo sobre si el no tener los votos demuestra una flaqueza del oficialismo o si en realidad lo único que quería es que se instale el tema. Exactamente. Mira, yo tenía versiones del oficialismo cuando se impulsó la expulsión de Julio Devido que iba a contar con los votos. Bueno, eso fue mutando por los más variopintos motivos. Acá el punto es, vamos hacia atender un puente con quien nos está viendo. Alguno creerá que está bien la expulsión de Devido, otro creerá que está mal la expulsión de Devido. ¿Qué evita esa discrecionalidad? Los 2/3. Conseguir 2/3 de los presentes evita que sea discrecional. Ahora, lo que yo estoy viendo en las discusiones colectivas es que si conseguís los 2/3, está bien. Está bien que se expulse a Devido. Ahora, si no los conseguís, hay que perseguir a los que votaron en contra o se abstuvieron o faltaron. Entonces, eso es lo que está haciendo el gobierno ahora. Claro, el gobierno, un sector del oficialismo y de aliados del oficialismo. Entonces, de nuevo, perdóname que te interrumpa, es esa cantidad de diputados o de representantes del oficialismo que siempre van un pasito más allá. Ahora lo vamos a ver en un rato, en el caso de Eduardo Amadeo, que tiran una frase que es muy fuerte, de mucho impacto, que si todos la siguen, bueno, están ahí. Y si no, no pasa nada. Ellos tiraron esa y también se corrió un poco el eje de la discusión. Mira, acá hay una cosa que siempre está la discusión de
sobre las personas y no sobre las ideas, sobre las personas y no sobre las cuestiones que están por encima de las personas. Es decir, si vos para combatir la presunta corrupción de la administración anterior te llevás puesta el Estado de Derecho o el derecho a defensa o la presunción de inocencia, porque finalmente lo que está pasando es eso, a Devido lo quieren declarar inhábil moral por las causas judiciales. Entonces, de alguna manera es vulnerar esa presunción. Llámese Devido o llámese, y personalmente, y con Darío lo podemos decir con total tranquilidad moral, porque lo dijimos cuando Mauricio Macri había sido procesado por las escuchas, les cabe la presunción de inocencia, tanto a Macri por las escuchas en su momento procesado, como a Devido ahora por las múltiples causas en las que está. Entonces, si por la grieta, si por la discusión bipolar, si por la discusión tan dura que se está dando en la Argentina, nosotros nos llevamos puesto el Estado de Derecho, las instituciones, bueno, hay un problema que es muy difícil de sobrellevar después. Y hay un responsable por ahí de bajar una línea un poco más tranquila, que es el jefe de Estado, y habló sobre el tema. Bueno, acá tenés 2 puntos, Darío, perfectos, que es el primero, Durán Barba. Los votantes de Cristina son narcos, ¿no? Sí. Eso me parece, a mí personalmente, yo no sé qué interpreta usted de cerrar la grieta, pero a mí me parece que llamar narcotraficante a quien vote a un espacio que no es el mío, no es la mejor manera de tender un puente hacia el diálogo. Y el otro es lo que dijo hoy el presidente Macri. Los que votan con nosotros están a favor del combate contra la corrupción, los que votan contra nosotros, hasta la izquierda, ¿no? ¿Quién podría dudar sobre la honorabilidad de Miriam Bregman, por ejemplo, de Pablo López o de Soledad Sosa? Miriam no está en la Cámara, sí los 2 que mencioné. Prácticamente nadie, pero el presidente apuntó contra ellos también. Presidente, me corro un poquito para el escenario nacional. Usted sabe que mañana es un día clave en el recinto. ¿Cómo se prepara el oficialismo para intentar contar con los votos suficientes para expulsar a Devido? Estamos muy preparados y estamos convencidos que va a ser muy útil para la Argentina ver si somos una mayoría los que estamos en contra de la impunidad y que queremos un cambio en serio, o si todavía hay gente que va a intentar seguir generando impunidad para que las mafias sigan dominando en parte nuestras vidas. Tenemos que trabajar en serio para que este cambio que hemos decidido se consolide. Es un cambio que nos vincula con la verdad, con la transparencia, con poner el Estado al servicio de la gente y no de la política, y que justamente Devido fue el sinónimo de lo contrario, de haber puesto el Estado al servicio de la política y de unos pocos, ¿no? Y eso es lo que queremos que quede claro mañana. Bueno, ahí está la discusión en torno a la figura de Julio Devido. El presidente, que está bien, hay una cuestión política, está en campaña y es lógico, nadie va a salir a condenar eso porque uno sabe cómo se hacen las salchichas. El punto es que de alguna manera hay una presión sobre la justicia cuando vos das por hecho que un funcionario, un exfuncionario es un ladrón. Situación. Yo diga que el presidente es un corrupto porque quiso autocondonarse 70.000 millones de pesos en el correo. Estaría cayendo en lo mismo que critico, que es decir, vulnerar la presunción de inocencia del debido proceso. Si bien en Argentina la condena es el proceso, y ese yo personalmente creo que es uno de los grandes problemas que tiene institucionalmente nuestro país, me parece que hay que combatirlo y no abonar a esa discusión. Pero aparte, cuando se pone en opinión pública todo lo que tiene que ver con la justicia, pasan esas cosas, que los títulos o las divisiones más amarillentas, o más amarillas, como se diga, son las que terminan generando un montón de impacto y por ahí no se está discutiendo eso. Recordemos el año pasado, donde cuando hubo presión sobre la justicia por parte del Ejecutivo, según denunciaron algunos jueces, en el tema tarifazo. Claro. El tema tarifazo. Ahí era más difícil para el gobierno decir o están con nosotros o están con los... Porque ahí era una discusión que tenía que ver, era económica, pero el gobierno la llevó a ese plano también. Bueno, ahora estamos pasando por lo mismo y después, en el medio de lo que fue el tarifazo el año pasado y de lo que está pasando ahora, estuvo el intento del gobierno, que sigue estando, de reformar la justicia. Bueno, María Romilda Servini de Cubría dijo: yo no recibí tantas presiones ni en el Shomagate durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. La situación está así, la situación está clara, así como algunos gobernadores trabajaron para que algunos diputados voten en contra de la expulsión de Julio Devido o se abstengan, también el gobierno trabajó a muchos jueces y a muchos operadores judiciales para que algunos diputados del peronismo, el panperonismo, voten a favor de la expulsión de Julio Devido. ¿Qué va a ocurrir? Uno no va a anticiparse a eso de ninguna manera. Lo que sí es que la seguridad que tenía Cambiemos
La semana pasada se transformó en algún desasosiego o desesperanza el día de hoy. Mañana es una sesión que se espera que dure entre 15 y 17 horas. Es mucho tiempo de lo que llamamos las sesiones maratónicas en el Congreso de la Nación, en la cual se va a discutir minuto a minuto y a la hora de sentarse qué va a pasar con el futuro inmediato de Julio Miguel de Vido. Y decíamos recién que hay algunos referentes, en este caso del oficialismo, que siempre van un pasito más allá, ¿no? Y que ahora fueron con el caso de Cristina. Fue Eduardo Amadeo de Cambiemos que dijo con mucho gusto pediría la expulsión de Cristina en el potencial, en el caso de que entre como senadora al Congreso. Mirá, acá hay dos puntos. El primero es claro que es una frase del diputado Amadeo para forzar la polarización que le sirve tanto al kirchnerismo, a Unidad Ciudadana como a Cambiemos, o por lo menos a Cambiemos les servía, ¿no? En palabras del premier de la provincia de Buenos Aires, Federico Salvay, dijo en Infobae, creo que fue, yo ya no sé si es una buena estrategia polarizar con Cristina Kirchner. Bueno, el tiempo ha pasado para evaluar eso porque la flecha está en el aire. Está la grieta, todos esos términos que se fueron poniendo de un lado del otro están incluidos, sobre todo para el gobierno, que es lo que eligió, porque desde que asumió hasta hace un mes no paraban de hablar de la pesadencia y ahora, bueno, están divididos, están algunos que todavía siguen con el chip anterior, en el caso de Amadeo, o tal vez es una decisión de campaña, es decir, bueno, que polaricen algunos van a buscar algunos votos bien anti-Cristina y después que otros vayan a buscar los votos del medio. El tema es cuáles son conocidos como referentes del espacio Cambiemos, porque Macri hay uno solo. Y Vidal hay una sola. Así es. Amadeo, esta frase uno puede entender que tiene que ver con la necesidad de poner la discusión en otro lado. ¿Qué es la discusión en otro lado? ¿Por qué el hashtag del día de hoy es $debido? Que ustedes pueden participar en Twitter. Porque el gobierno quiere hablar de Julio Debido, pero la discusión es el precio de los precios. La discusión en el día a día, yo me acuerdo que lo dije y me gané muchos insultos en su momento por esa imposibilidad de pensar que tiene mucha gente, que es, ojalá con Lázaro Báez preso se coma, se cure y se eduque. Porque si no, era tema de Estado, era lo más importante que había en la economía también. Y con Lázaro Báez preso la economía cayó. La gente le subieron los precios, le subió el precio de los alimentos, de la leche, cayó el consumo de leche, cerraron fábricas, echaron trabajadores formales, ni hablar de los informales. Mucha gente cayó en la pobreza y otra tanta en la indigencia. Y sigue habiendo presión sobre la justicia, esa justicia que puso a Lázaro Báez preso. Exactamente. Con críticas también, ¿no? Toda esta situación hizo que Eduardo Amadeo dijese, con mucho gusto pedirá la expulsión de Cristina. 2 puntos, no solo la cuestión antirrepublicana o la maniobra mediática, sino, ¿qué problema? Porque el gobierno intentó en muchas leyes usar el látigo antes que el diálogo, ¿no? Antes que el grupo de WhatsApp, si querés, si se me permite, o el cafetín. Y falló. Si falla en esta, me da la sensación que el peronismo va a empezar a dudar de la infalibilidad de esta máquina que se lleva todo por delante, tanto en la justicia, en la política, en el mundo gremial o en el ejecutivo, que es la alianza Cambiemos. Desde ya que esto no sería posible, porque necesitarían 2/3 de los senadores que voten con la expulsión o con la no llegada de Cristina al Congreso, en caso que sea electa, y es muy difícil que ocurra, francamente. Esta frase fuerte la dijo hoy a la mañana en radio, en el programa Horas Cuando, ahí con Diego Iglesias, Gabriel Sued. Bueno, una frase muy impactante. ¿La escuchamos, Charlie? Eduardo, si Cristina Kirchner llegara a ser elegida como senadora, teniendo en cuenta que pesan sobre ella muchas acusaciones, ¿a vos te parece que también en ese momento, en esa eventualidad, en ese escenario, habría que analizar la expulsión de Cristina como senadora? Por supuesto, yo lo pediría con mucho gusto, yo no soy senador, pero le pediría a mis compañeros senadores que pidan la expulsión de Cristina Fernández de Kirchner, que ahora está callada porque se le viene el mundo en contra si abre la boca. Ella fue la jefa de la banda junto con su difunto marido, como sugirió Debido dijo yo cumplía órdenes. Yo creo que a Cristina le corresponde lo mismo que a Debido. Ahí estaba el referente de Cambiemos, pero decíamos antes, bueno, dólar o Debido. Ya estamos en un rato con Juan Manuel Abad Medina, ya viene el cadete, está dando vueltas por ahí. Pero vamos a ese tema de esta semana, que efectivamente el precio de los precios marcó la agenda. Estuvo en la tapa de los diarios de economía y de los otros también. Se disparó el dólar, se disparan los precios. Esa es una consecuencia ya conocida por todos los argentinos, que aparte justamente se da esto que pasó hoy. Ayer subió mucho el dólar, se devaluó bastante. Hoy cayó un poco, cayó bastante de hecho, más de 20 centavos. El tema con esto es, bueno, los precios no vuelven para atrás.
Los precios, lo que fue, esto fue solo un día, pero recordemos que de acá hace 2 meses el dólar estaba bastante más para abajo. Ahora, esto de cuando suben los precios, eso que se comercia en ese día, que ya se empieza a ver qué precios están dolarizados, ¿se acuerdan esa discusión de cómo puede ser que haya productos que se hacen acá, productos alimenticios, por ejemplo, que están impactados por el tipo de cambio? Esa explicación es sencilla, tiene que ver con las retenciones y con lo que se exporta. Si un productor, ahora lo vamos a ver igual, pero si un productor tiene la posibilidad de exportar, de vender al exterior a un precio más elevado, le va a decir a los que están acá, a todos los que comemos acá, bueno, pagame un poco más si querés que yo deje la comida acá, si no me la voy a llevar al exterior. Esto es lo que pasó con el tipo de cambio que empezó a subir. Te cuento algo que pasó hace un par de meses, cuando fue todo el affair Temer, que se iba, que no se iba, ahí se disparó, que el frigorífico JBS había dicho que tenía un audio de Temer pidiendo sobornos. Ese día se disparó otra vez tanto el real como el peso. O sea, se disparó el real y el dólar en ambos países y quedó muy devaluado el real y el peso. El real se recuperó después de eso y el peso nunca. Está bien, tenemos una inflación acá importante. Eso es también parte de lo que el gobierno decía que iba a venir a solucionar, pero que no lo está haciendo y acá vemos el resultado. Cuando ves el gráfico, te vas más para atrás y te vas al 20 de junio, Sí. que es el día, me parece, el día del lanzamiento de Cristina Kirchner en Arsenal, Sí. y el día que le niegan la redeterminación como economía de mercado al gobierno argentino, al Estado argentino, ahí es que el dólar empieza una escalada Y no para. que no sabes dónde termina. A mí, en estrictísimo off, un funcionario me dijo 19.30 el precio de diciembre. Está bien, no es lejísimos de los 18 pesos que están en el presupuesto, pero es más Efectivamente. que lo que había presupuestado el Poder Ejecutivo. Habló hoy el gobierno, ¿no? Respondió, dijo algo Nicolás Dujovne sobre esto. A ver, lo que dijo el ministro Dujovne tiene que ver con, de nuevo, es algo por lo que critican a todos los ministros y no es que lo defienda abiertamente, pero lo cierto es que el ministro de Economía tiene que lograr que cuando hay una devaluación no se vaya todo el mundo a comprar dólares ni vaya todo el mundo a subir los precios. Entonces trata de decir una frase por la que siempre va a quedar en offside como, bueno, los precios no van a subir y demás. Para el gobierno, la suba del dólar no provoca un pico inflacionario. Así lo manifestaron durante una reunión de gabinete encabezada por el presidente Mauricio Macri esta mañana. Dujovne ahí aseguró que no va a haber un pico inflacionario, pese a que está diciendo algo contrario, por ejemplo, ya el Banco Central. Hoy hablaba de por qué estaba subiendo la inflación en julio, otro pico en julio, después de lo que tuvo que ver con la devaluación, la previa de hace 3 semanas. Dujovne dijo que la situación cambiaria está desenganchada del aumento de precios. Ya aprendimos acá que no pasó. Pasó con Prat Gay cuando dijo en su momento que la devaluación no se iba a ir a precios. El tema con ese día de Prat Gay, que fue un error muy grande, pero que aparte lo vimos porque fueron un par de meses de una inflación muy importante. El tema es que con estas micro devaluaciones a veces no te das cuenta de un día para otro, de una semana para otra, ese aumento. Pero hay cosas que aumentan mucho. De hecho, veamos lo que tiene que ver con la inflación del último mes, que se conoció, por ejemplo, de la consultora Elipsis, que habla de la expectativa de inflación, porque obviamente todavía no terminó el 7º mes del año. 2,2%, es una inflación alta, sobre todo en comparación con lo que venía. Dicen que es por la suba del tipo de cambio. El tema es ese. ¿Quién dice que va a frenar la suba del tipo de cambio? Pero aparte hay una cosa, perdón, esto no es de ninguna intención de desmerecer el trabajo del ministro, pero hoy parece más una oficina de ejecución presupuestaria el Ministerio de Hacienda, donde lo que se hace es eso, es ejecutar. Bien, mal, lo entenderá el presidente en función de sus objetivos. Pero hoy el Banco Central te define la tasa de referencia. Entonces, quienes tienen dólares, vos corregime si estoy diciendo algo mal. Quienes tienen dólares, si la tasa es alta, se van a LEVAC. Si la tasa empieza a bajar, se van a dólar y hacen que suba un poquito el dólar. Si ese dólar sube, el Banco Central vuelve otra vez a subir la tasa de referencia que te enfría la economía. ¿Hay salida de esto? Vamos a explicar un poquito eso. Primero, decía recién, ¿cuál es la perspectiva del dólar? Si todo el mundo dice que la gente compra o que todo el que puede comprar un puchito va a comprar porque piensa que después de las elecciones suben. Si las empresas están en ese juego que remarca Iván y si el gobierno también deja jugar, no se sabe cuál es el techo. Ni en el corto plazo, que podemos decir ante las elecciones, ni en el mediano, que es para fin de año, que el gobierno presupuestó ahí un dólar a 18 de promedio, es decir, que puede terminar a 19 tranquilamente, según las propias proyecciones del Ejecutivo. Lo cierto es que, por eso, y también mucha gente comprando, tuvo que ver con la suba del blue, no tuvo que ver, perdón,
originó la suba del blue, porque ahí es más gente que está en la informalidad o que no tiene por ahí para ir a los bancos. Los bancos también algunos estuvieron rechazando a quienes compraban formalmente. Entonces por eso sube también el tipo de cambio blue, del cual antes se hablaba mucho. Y lo que hace el Banco Central es hiper relevante. De hecho, hoy decidió mantener muy alta la tasa de interés. Eso quiere decir que para los empresarios les conviene dejar la plata en activos financieros. Para vos no te conviene sacar un préstamo para comprar una heladera porque está cada vez más alto. Y puede ser menos tentador el dólar, pero a costa de que la economía se enfríe. Pero así todo, con una economía no solo fría, pero aparte con una economía que no va a repuntar con esta tasa de interés alta, tenés la inflación subiendo y el dólar también subiendo. Y la economía, porque hoy se conocieron datos, ahora los vamos a ver, de la economía subiendo. Pero muy diferencial entre los sectores de la economía. Hay sectores que parece que no podrían repuntar. Es que otra vez por eso el hashtag del día de hoy, dólar o debido. ¿Cuál es la discusión electoral? ¿Cuál es la discusión que le cambia la vida a la gente? Otra vez, decíamos, ojalá que con Lázaro Báez preso se coma, se cure y se eduque. Ojalá que si lo expulsan a David de la Cámara, la economía repunte, baje el precio de la leche, suba tu salario y baje el precio de las tarifas. Difícilmente creo que ocurra. ¿Para qué le sirve al gobierno la figura de Vido y esta discusión sobre su expulsión? Para no hablar de esto que está diciendo Darío y que va a impactar directamente en el bolsillo. Vamos viendo lo que tiene que ver con la diferenciación para qué sectores y algo que tiene que ver con la inflación. Por ejemplo, el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz lo que remarca es que la inflación de alimentos sigue siendo más importante que el resto. Sigue teniendo más peso. Acá vemos, por ejemplo, la suba del 2% que remarcaba el Instituto ITE, pero acá vemos en alimentos, de 2,3 a 2,6. Esto te sigue marcando que van a subir más los tomates que los bienes durables, que los autos. Iván de Bahía Blanca, acá Sí. pregunta. Esta sigue siendo la suba para el siendo de Bahía decil. Blanca, vos? Sí, Ya bueno, está, nací hace ahí. 10 años venís acá. Nací ahí, bueno, nací ahí. Ahí profeta en su tierra igual. Sigue siendo para el decil más bajo ingreso de la población. La mayor suba, ¿no? Pues en alimentos, en Que todo lo que consume es esto. Claro. De hecho, mira, vamos. Remedios. Te voy a citar, me lo anoté acá. Siempre Roberto Navarro, el conductor de este programa, dice: el índice que más adelanta lo que puede llegar a pasar es el que informa a la Universidad de Itela con respecto a la confianza del consumidor. ¿Por qué? Porque se lo hacen preguntándole a mucha gente: ¿podés consumir más los próximos meses o no? ¿Qué te parece? ¿Vas a tener más plata o no? Y bueno, eso efectivamente la gente contesta con su bolsillo. Bueno, cayó fuerte, casi 7%. Casi 7% seguimos hablando de una caída del consumo importante, consumo que es esa variable que no repunta, pero está muy dividido. Por ejemplo, la gente opina que la situación macro sigue cayendo. ¿Recuerdan que antes, durante el kirchnerismo, todos decían: mi situación personal está bien, pero la situación el país está mal? Claro. Ahora dicen: el país está mal y mi situación personal está mal. Los inmuebles empezaron a subir mucho. Inmuebles no compran los últimos deciles, es decir, los que menos tienen. No lo compran, eso es, los que tienen más. Por eso les decía recién, hoy el INDEC informó una recuperación de la economía, pero no para todos los sectores. No para todos los sectores, de hecho, los que tienen que ver más con la economía primaria son los que les va mejor. Por ejemplo, la pesca. Y la situación personal les decía que cayó, pero ¿qué sectores les subió más la confianza? Sectores altos subió casi un 7%. Es decir, le preguntaban a los que tienen más guita: ¿vas a consumir más? Y decían que un 7% más. Bueno, en las encuestas de AIME hoy, Sí. perdón, dice, de ayer, se publicaron hoy, cuando le preguntan para qué sector gobierna el presidente Macri, el 65%, después lo vamos a ver, dice que para los ricos. Bueno, es que es esto. Y a los de sectores más bajos cayó la confianza en el consumidor. Es decir, a los que más tienen le preguntan: ¿vas a seguir consumiendo más? ¿Tuviste todo un año donde estuviste consumiendo más? Dicen que sí. Los que menos tienen le preguntan: ¿vas a consumir más? Y les dicen que no, y bajó mucho ese índice. Efectivamente, eso es una diferencia importante en lo que es la economía que viene. La economía que se viene, donde todavía debemos una recuperación en los niveles macro, en esos números que no se ven en la calle, que son en comparación con 2016, igual, que había caído mucho la Claro, economía. ese es el punto. Pero tenés algunos sectores que va repuntando, te decía, pesca, intermediación financiera y salud, por ejemplo. Esos son los sectores que van repuntando. Pero los que tienen que ver con el comercio en general, las manufacturas y demás, no logran repuntar, sobre todo en comparación con 2015. Habló el presidente, ¿no?, sobre la suba de la divisa extranjera. Estamos hablando del dólar. El dólar explota, entonces sube y baja, y hace un mes hablábamos de lo bajo que estaba el dólar, ¿no es cierto, Federico? Y el presidente del Banco Central decía: bueno, ya va a subir y cambian los flujos de oferta y demanda, y no me preocupa. Claramente esto beneficia las economías regionales,
me beneficia la generación de empleo. Entonces, y sucede porque, bueno, hace un equilibrio en la economía. Así que en ese sentido no hay que de qué preocuparse. El Banco Central tiene muchísimas reservas, muchas más de las que teníamos hace 18 meses, que teníamos reservas negativas en el Banco Central. Hoy hay decenas de miles de millones, así que los argentinos no se preocupen por el dólar. Ahí lo vemos a Juan Manuel Abal Medina, muy atento, escuchando al presidente y viendo la suba que vemos aquí en sí, C5N. lo que remarcaba el Centro Scalabrini Ortiz, o varios, bueno, ¿qué sube? La carne, frutas y verduras, harina, aceite, son de esos ejemplos que les daba al principio. Como por ahí les conviene exportar, harina es el caso del trigo, se le sacaron las retenciones, recuerden. Bueno, muchos dicen, los productores, sube un poquito el precio. Por eso es que sube también lo que vemos en el pan, bueno, en el caso de la harina, pero en la mesa de los argentinos, parezco el cadete, el pan al vino. Y la gente opina, porque efectivamente es algo que no deja de ver. No deja de ver que suben los alimentos porque va todos los días al supermercado y no se compra autos todos los días que no subieron tanto. Vamos a ver el caso, vamos a ver lo que opina la gente y cómo está parada frente a la inflación 2017. ¿Cree que la suba del dólar va a afectar en los precios? Creo que sí. Sí, seguro que sí. Por la historia que tiene las subas que hubieron en este tiempo, sí, siempre se traslada. Absolutamente, porque acá el gobierno no tiene ningún interés de que los precios bajen, sino que se regulen por un mercado que realmente en la Argentina no funciona. Y sin duda, siempre que sube el dólar se ve afectado gran parte del mercado. En este momento, los supermercados chinos y todo ese tipo de locales va a aprovechar y va a subir los precios. Que siempre que hay aumentos así se traslada a la gente como nosotros, que tenemos que salir a comprar y está todo muy caro. Porque lamentablemente los comerciantes se enganchan con el aumento y lo ponen en los precios, evidente. ¿Qué es eso? ¡Qué miedo! ¿Cómo nos cago? No lo puedo creer. ¿Cómo nos hizo la del burro? Dios mío, perdón, ustedes no me van a entender lo que yo les estoy diciendo. ¿La del burro? Dios santo, por favor. No, pará, porque señor. Bueno, mía. Aparte vos no podés desbarrancar. No, porque si no, no cierra el triángulo. No hay equilibrio. Les voy a contar, perdón, porque yo vengo así un poco... Sí, medio arriba. Beligerante, sí. Estuve en lo de Durán Barba, que tiene un despacho. Sí. No sé si lo conoces. No, bueno. yo conozco los pronto despachos, pero es otra cosa. Bueno, estuve en lo de Durán Barba. Él tiene una agenda. Él todavía se hace muy el millennial, pero se maneja la vieja usanza. Sí. Tiene una agenda en donde él va escribiendo las cosas que tiene que hacer día tras día. A mí es un personaje que me llama poderosamente la atención. Campeón invicto. Campeón invicto, sí. Bueno, con todos los medios a favor. Bueno, tampoco, campeón invicto. No, no es, qué sé yo. Bueno, en fin. ¿Sacaste la gente? Bueno, sí, sacar. ¿Se la robaste? Se la pedí prestada sin explicitar que se la pedí, digamos. Perfecto, perfecto. La traje acá. La digitalizamos para poder, porque tiene fea letra, no sé, tengo carajo. Sí. Mirá. Pará. ¿Vamos a ver? Es ilegal esto. No sé si está tipificado, no estoy seguro que esté tipificado. Pero te podemos boletear por inhabilidad moral. Respondemos, bueno, dale. sí, acá, sí. mi agenda. Bueno. Tiene una foto de él en la agenda que se llama Mi Agenda y tiene una... esto lo hicimos por una cuestión televisiva. Volvemos, perdón, que no llegué a leerlo. Una cuestión televisiva, se lo pusimos por una cosa estética. Está bien. Perdón, Charlie, volvemos un toque. Ahí está. Mi agenda. Obviamente no es así la agenda, ¿no? Bueno. Es negra. 18 de julio llegan los focus. ¿Ustedes saben los focus? Los grupos focales. Explícalo, por favor, Iván. Los grupos focales, bueno, se Grupo hace de sondeo. Se hace con una cámara Gesell, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que piensa la gente sobre los diferentes temas. ¿Qué hacen a la realidad política de la Argentina? Pero poca gente, 20 personas. Exactamente. Bueno, 18 de julio llegaron los focus. Al día siguiente, después de analizar los focus, Durán Barba se da cuenta que no hay que hablar de economía. Vos decís que a la gente le importa la economía. Yo te digo, si así gana elecciones. Sí. La anotación es medio rupestre. Bueno, está bien, está un poco sintetizado. Un día después dijo, no hay que hablar de economía. Sí. ¿No? Sí. Perfecto. ¿Cómo sigue? Lo dijo, a verte. Un día después de eso, bueno, se anota. Voy a escribir una nota, los votantes de Cristina son todos narcos. Nosotros todos como uno... No, boludos es una palabra... sonsos. Sonsos, ¿qué hacemos? Vamos, discutimos si los votantes de Cristina son todos narcos o no. Perfecto.
Ese mismo día también llamar a Lucía Galán. ¿Por qué no la llamó el día anterior? No lo sé, Gaño. 25 de julio, Pasó ya. objetivo conseguido, todos discutiendo boludeces. Es decir, Pero- lo de Lucía Galán y lo del narcomenudeo. Perfecto. Ahora, es una cosa increíble. Es muy inteligente. No, sí, o nosotros somos muy sonsos, como Sí, le gusta decir Iván. él es muy inteligente. Ahora, hay una cosa que es, el dólar llega a 18 mangos, por más que aparezca el rabino Berman apagando un incendio con una manguera, vas a hablar de economía, ¿no? O sea, hay una cosa que es, para que la gente no hable de economía, trata de enderezar el barco, ¿no? Más que... Pero parece ser una patriada que no le está rindiendo sus frutos. Bueno, efectivamente, el dólar llegó a 18 mangos. ¿Qué decían respecto del precio del dólar? Para tener un poquito de memoria, decían esto. ¿Sos exportador? Entonces... No, pero ¿cuál sería el valor del dólar? El valor va a estar en algún punto entre esos dos, más cerca del 9,5 si hacemos las cosas bien, más cerca del 16 si al que le toca hacer las cosas Pero mal. digamos, se libera el tipo de cambio, se gana... Se unifica, o sea, desaparecen toda esta cosa de que dependiendo de si sos turista, si sos ahorrista. Mamita. O sea, si hacemos las cosas bien, 9. Si hacemos las cosas mal, 16. Bueno, 18, padre. Pero no está por algo se fue, digamos. No, claro, sí. Y fue a Harvard, ¿eh? Fue a Harvard, ¿no? Y lo extrañamos. Un columnista de TN. Pero bueno, son cosas que pasan. Ahora, el gobierno, viste que tiene una respuesta para todo. Sí, claro. Y nunca los descalabros económicos tienen que ver con las medidas económicas. Nunca. Nunca jamás en la historia del macrismo. Igual a mí me parece un éxito ese registro. Bueno, ¿cómo justificaron esto? Nicolás Dujovne dijo, el dólar sube porque Cristina encabeza las encuestas. Ya tuvimos un episodio. Esto es verdad. ¿Cómo? No, esto es verdad, ¿no? Ya tuvimos un episodio con esto, por eso te digo. A ver, vamos a llevar tranquilidad. Dujovne no dijo combate el hambre y la pobreza, ¿cómo es un pobre? ¿Está bien? ¿Aclarado ¿Cuántas esto? veces lo vas a aclarar? Sí. ¿Aclarado esto? Hace falta que yo aclare acá a qué vengo. Bueno, en fin. Nicolás Dujovne, el dólar sube porque Cristina encabeza las encuestas. Pregunta, ¿lo escucharon esto? Sí, lo dijo mucho, sí, obvio. Pero no sé si en el caso ya del tengo ministro. la legitimidad de Darío Gaño, ¿no? Que investigó lo del ARSAT. El ISO 9000. El ISO 9000 de Darío Gaño. ¿Qué más dijeron para justificar esta situación? Marcos Peña responsabilizó a Kicillof por la suba del dólar. Háganse cargo. Es muy... Mirá, cuando yo presento algo y no se sabe si es verdad o es mentira, el objetivo ya está logrado. No, dijo háganse cargo, no importa. No me acuerdo Bien, si fue el mismo bien, día. Perfecto, listo. No aclare. A ver, ¿por qué tenés que andar vos respondiendo? No, Un tipo grande, jefe de gabinete. Tienen 50 medios que la El clave único otro jefe de lado. gabinete en la historia que está mejor de aspecto después de haber asumido que antes de asumir. Nunca había pasado. Está muy Después de haber fachero. asumido. Se sorprende a Se sorprende Valmedina. Juan Manuel, está bien. Lo castigó la gestión. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos una más, ¿no? Está muy bien. Si un fashion emergency, buenísimo. Martín Tetaz, amigo de la casa, llamala a Martín Tetaz. El dólar llegó a 18 por culpa de los que lo tenían a 9. ¿No? ¿No? No, pero podría pasar. Por eso. Ya la diferencia entre lo real y lo ficticio es muy finita. Muy finita. Que algunos se la Bueno, ven. ¿volvés? Gracias, cadete. Siempre vuelvo. Perfecto. Chao. Bueno, Juan Vamos a Manuel hablar Valmedina. un ex jefe de gabinete que, Exactamente. según el cadete, se fue de la gestión. Está muy fachero Marquitos Peña, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo. Es una interpretación absolutamente estética que estoy diciendo. Vamos a hablar con Juan Manuel Valmedina, no solamente de lo que veíamos recién, no solamente del precio de los precios, no solamente del caso de Julio Miguel de Vido, sino también de la candidatura de Abal Medina y también de Aníbal Florencio Randazzo en la provincia de Buenos Aires. Hacemos una breve pausa, nada, 30 segundos y hablamos con Abal Medina. Dale. Que ver con, bueno, ¿de qué se habla? ¿De qué habla la clase política? ¿De qué habla la opinión pública? Y estamos con el senador Juan Manuel Abal Medina para hablar justamente de ambos temas. Dólar como representación de la economía. ¿La gente y la política hablan de lo mismo? ¿Hablan de economía? Todo el mundo está muy preocupado por la economía. Obviamente el dólar por lo que significa, pero más que nada, como bien decían ustedes, porque todos sabemos que va directamente a precios. Este gobierno había convencido a un sector que podía hacer esa unificación cambiaria, y esa unificación cambiaria lo que significó es que los alimentos
que se exportan, entonces por lo tanto van al dólar. Son los precios de los fideos, de la polenta, digo, van directamente y es el aumento de los precios que no paran de aumentar. Y esto es una realidad que el gobierno, por más que quiera mirar para otro lado, está presente, ¿no? Entonces, por eso, armar semejante circo electoral, por eso armar esto que armaron con el masismo, esto lo armaron junto con Sergio Massa, que se empezaban a pelear un campeonato a ver quién era más ético supuestamente, con un tema que hay que decirlo, no tuvo ninguna novedad judicial relevante que merite que se pase a tratar en un receso y a 3 semanas una elección, una PASO, digamos. Obviamente simplemente un gran show que quieren hacer justamente, bueno, lo decían ustedes, ¿no? Para que muchos estén perdiendo tiempo en esas discusiones y no hablando de los temas que realmente le preocupan hoy a los ciudadanos de la provincia y del país. Yo voy a perder un tiempo más en esto. Hoy dijo en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, Aníbal Florencio Randazzo, que estuvo ahí, que sentaría un precedente peligroso, si bien insistió con la idea de que tenían todos que desaforarse, tomar licencias sin goce de sueldo para que los investiguen. ¿Compartís esa postura? Nosotros más que eso, nosotros antes que empezaban con este circo que hablábamos antes y que varios se dieron cuenta del tema de los fueros, cuando presentamos nuestra plataforma electoral, que está en internet, Cumplir, la pueden buscar todos, a la justicia electoral, no hicimos show mediático. El primer punto es que ninguno de los electos por nuestra fuerza política va a hacer uso de los fueros. ¿Por qué? Porque entendemos que en una situación de alta sospecha de la política, los políticos no tenemos por qué tener ninguna ventaja frente a cualquier ciudadano, cualquier otra persona, cualquiera de nosotros en otra función para estar frente a la justicia. Eso primero y principal. En segundo lugar, obviamente cuando uno empieza a hablar de que por cuestiones puntuales, y te reitero, sin ninguna novedad procesal, acá no hubo un juez que se pidió un desafuero, acá no hubo no hubo ninguna causa novedosa, se toman decisiones de este tipo, que van totalmente en sintonía con los tiempos de la campaña electoral, es muy peligroso. Es un derecho constitucional igual. ¿Por qué la discusión puede pasar por los fueros o no? ¿Solo porque está dando en el Congreso o porque, de nuevo, las encuestas, esos dicen que es algo que hay que discutir? Sí, pero a ver, ¿por qué lo discuten ahora? Son varios, ocupan cargos un montón. En las plataformas que presentaron a justicia no hablan del tema fueros. Empezaron a hablar del tema fueros cuando un fiscal hizo un pedido que no fue apoyado por el juez. Ahí Sergio Massa hizo ese show, que renunciamos a los fueros, y salió el masismo a correrlo de nuevo a ver quién lo echaba primero a Julio de Vido o no, y está empleado entre los dos por quien hace eso, en vez de preocuparse y aprovechar para tapar justamente lo mal que estamos viviendo los argentinos y los bonaerenses por el tema precios, por el tema despidos, por el tema en general que se vive en la economía de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, ayer tuviste un cruce fuerte, diría que de los más fuertes que yo he registrado en los últimos tiempos, por las acusaciones directas por un economista que uno podría decir que apoya con críticas al gobierno de Cambiemos, que es José Luis Espert. Alguien que logra correr por derecha este gobierno, ¿no? Exactamente. Sí, que le reclama más ajuste, le reclama más despido, menos derechos laborales, que el dólar le parece que está muy bajo, que no es competitivo, que hay que abrir más la economía. Digamos, tiene un conjunto de visiones muy, muy negativas para la Argentina, para el pueblo argentino, y que por eso, para no discutir esos temas, también prefiere agredir, bueno, lo habrán visto ustedes, una mala educación, una forma... Ese tono del debate público hoy en la Argentina, que directamente... Vos sos consciente que fuiste jefe de gabinete sin el debido proceso, sin la presunción de inocencia y demás. ¿Es un tono de debate que se va a imponer? Yo creo que no porque, digamos, es tan falso y tan irreal, digo, si uno escuchaba lo que decía Espert, que uno puede haber sido parte de ese gobierno, y él, más bien cuando él lo dice, lo piensa por el solo hecho de ser peronista, es un delincuente y tiene que ir preso, si vota en provincia de Buenos Aires, no sé quién va a votar, al FIT, porque la lista del oficialismo la encabeza una exministra del gobierno que manejó el principal presupuesto como el PAMI durante los años de Néstor Kirchner. Así que me parece que son tan falsas esas discusiones que justamente lo que buscan es no discutir el fondo. ¿Y el fondo cuál es? Lo que Espert propone para la Argentina. Mayor ajuste, baja salarial, un dólar recontra alto para ser competitivos, abrirse al mundo de ese lugar. Esas son las discusiones que están acá y los que están en juego en esta elección. Si somos capaces, desde la oposición, cada uno con sus matices, con sus visiones, llegar al Congreso para articular mayorías que impidan que se avance para ese lado, o no. Esa es la gran discusión que este gobierno no quiere dar y por eso permanentemente estas discusiones, ¿no? Sí, está el fragmento, es muy fuerte. Del momento, vamos a verlo un cachitín nomás. Vos fuiste jefe de gabinete noviembre de 2011, diciembre de 2013, ¿no? Diciembre de 2011, noviembre de 2013. Ok, más o menos exactamente lo que dije yo. Vos fuiste entonces jefe de gabinete, según muchos, incluyéndome a mí, del gobierno más corrupto, más cínico, más delincuencial de la historia. ¿Vos no viste nada en esa época? Yo obviamente no estoy absolutamente nada de acuerdo con lo que vos opinás. Ah, ¿vos no creés que fuiste jefe de gabinete de una banda de delincuentes? No lo creés. No creo que haya bandas de delincuentes en el Estado, no creo que haya para nada. Lo que creo hay corruptos tienen que ir presos. Vergüenza no sentí de haber pertenecido a un gobierno así, no.
Es un poco lo que quiere instalar el gobierno, digo, más o menos lo que decía Macri, o están de un lado de la justicia o del lado de la corrupción, y siempre es tirar de un lado para el otro. Esto que dice Spert, ¿corresponde a eso? Sí, absolutamente. Esa misma idea que uno por solo hecho no compartir sus ideas pasa a ser corrupto y por lo tanto ya tenés que dar cuentas a la justicia cuando, bueno, es obvio que, digamos, que las trabajos que él hace, las opiniones que él tiene son muy nocivas para el pueblo argentino, que es lo finalmente relevante. Entonces, este tipo de discusiones y que te pongan en ese lugar permanentemente, yo creo que no es algo que haya que tolerar. Algunos me dijeron, pero ¿por qué vas a esos programas a discutir con esta gente? Porque no está bien que puedan decir estas cosas y que nadie les diga nada. No está bien que instalen que el gobierno, los 12 años de gobierno fueron parte de un gobierno corrupto, de un plan siniestro para saquear a los argentinos. Está mal y hay que decírselo en la cara. Que mienten, hay que decírselo en la cara. Porque si no, esas cosas van diciendo y algo va quedando. Y eso es muy malo para la política y para todos los que pensamos en un país distinto. Si uno concede que puedan decir estas cosas, uno no va, porque obviamente no es lo mismo venir a hablar acá con ustedes, claro, que están en ese lugar, entonces no va y los deja hablando solo con ese tipo de discurso, termina generando que muchos puedan terminar diciendo, bueno, algo de verdad habría. No había nada de verdad y lo vamos a discutir. Como dije ahí, corruptos hubo seguramente en nuestro gobierno, como seguramente lo hay en este gobierno, y es la justicia la que va a decir quién es y quién no lo es. Y cualquier corrupto, independientemente de su partido político, signo ideológico, tiene que ir preso y punto. Pero esta idea que se es corrupto por ser peronista es un poco lo que está por detrás de lo que él piensa, ¿no? Porque que cuando él dijo, después en la discusión la parte más interesante fue cuando él habló de los 70 años de los problemas de la economía argentina. Yo, bueno, tu problema es que hay un peronismo que impide que se bajen los salarios, un peronismo que cuida los derechos laborales, un peronismo que le pone límites a las ideas que él representa. Y esa es la discusión de fondo. Ahora, Juan, respecto a la campaña propiamente dicha, ¿cuál es el objetivo real hoy? Y esto sin intención de correrlo de la pelea, pero por lo que dicen los números, de la campaña de Randazzo, estando tan lejos y disputando la candidatura arriba, por duplicando hoy a la izquierda, pero muy lejos de los primeros 3 puestos donde están Massa, Bullrich y Cristina Kirchner. Todas las encuestas muestran que crecemos. Las que nos daban 2 o 3 puntos lo duplican, las que nos daban 4 o 5 lo duplican. Digamos, todas las encuestas muestran que somos la única fuerza en crecimiento. Nosotros, como todos saben, queremos ser parte de una discusión en una PASO y ser parte de una discusión dentro del Frente para la Victoria, no solo con Cristina, sino con los sectores que se autorreivindican como peronistas, pero decidieron seguir acompañando estas estrategias cambiantes y movibles del masismo, ¿no? Juntar todo eso para hacer una mayoría alternativa al gobierno. No pudimos, no porque no hayamos querido nosotros. Fue el sector de Cristina el que decidió irse del peronismo y por otro lado, y fueron estos sectores que están con Massa que siguen estando en esta idea de radio, oficialismo, cuestiones por el estilo. Frente a eso, nuestra definición es construyendo este espacio, un espacio que le ofrezca a los argentinos un futuro mejor, discutiendo los problemas del presente, sin caer en esta que ustedes siempre hablan, esta idea de polarización, que el gobierno quiere decir que es este presente tan malo o volver para atrás. Y lo mismo que se plantea de otros sectores, ¿no? ¿Y a qué espacio le saca votos, Randazzo? No es que le sacamos votos, los votos no son de nadie. El que no, cree que claro, tiene, pero esto es una pregunta muy de la política, ¿no? De sí, ¿a quién le saca votos? ¿A quién le sacamos? Nosotros no sacamos votos a nadie. Nosotros vamos a representar al peronismo de la provincia de Buenos Aires, al peronismo que tiene esta idea de hablar de estos temas reales, que queremos realmente poner un límite, pero entendiendo que queremos ser realistas y ser verdaderos cuando hablamos de estas cosas. En la provincia de Buenos Aires, para que tengan una idea, se votan apenas 3 de los 72 senadores. El que crea que 1 o 2 senadores que entren va a poder cambiar e imponer algo en esa Cámara, le está mintiendo a los argentinos y a los bonaerenses. Lo que hace falta es que vayan a las cámaras personas con capacidad, con honestidad, con convicciones y sin sectarismo, con humildad para sumarse y articular una mayoría opositora, como pudimos hacer algunas veces, con la emergencia laboral, con la emergencia social, logramos hacer eso. Si cada uno va y cuida su quinta, gana el gobierno. ¿Es lo mismo si el gobierno sale primero o segundo? Porque por ahí, si todo lo que importa es lo demás... El gobierno va a querer instalar esta elección que buscar cómo venderla como lo positivo. Yo estoy completamente convencido que una enorme mayoría de los votos y los legisladores en todo el país van a mostrar al gobierno que este rumbo está equivocado. Y eso por más que lo quieran tapar y quieran decir, bueno, pero ganamos en tal provincia, no ganamos en tal otra, sacamos uno, sacamos otro, hay que hacer un cálculo simple. La cantidad de votos y la cantidad de bancas que tomaron las fuerzas que se definen opositoras al rumbo económico. ¿Cuál lo de discutir el macro y no discutir la quinta, lo decís por Pichetto o lo decís por Cristina Kirchner? No, todos aquellos que van con una idea de que pueden llegar a un lugar y por el solo hecho de estar ahí imponer lo que uno cree es no conocer la mecánica parlamentaria. Uno para lograr cada decisión en el Parlamento tiene que consensuar, acordar, hacer política, sumar voluntades, generar mayorías. Ese es un esfuerzo. A veces muchos cuando están por fuera de las cámaras creen que lo valioso es simplemente votar en contra y me quedo contento porque voté en contra y no pasó nada. Yo doy siempre el mismo ejemplo, los habré aburrido varias veces, ¿no? Yo voté en contra del tema de los fondos buitres, dimos una discusión, llevamos a
la mitad de los expositores en la comisión en contra. Voté en contra, pero no me quedé contento porque voté en contra, porque se aprobó igual. Y el daño para la Argentina y para la gente es el mismo. ¿Qué hace falta? Generar mayoría, ¿no? Tendría que haber tenido una posición para que este tipo de leyes, caso Fondo Buitre, no saliera más dura de la que tuvo. Misma pregunta que le hice, por ejemplo, a Héctor Daer el fin de semana. Nosotros tendríamos sobre la CGT, claro, no sobre el bloque sí, del Senado. En el caso particular de fondos buitres, yo creo que la negociación era muy mala y estamos viéndolo lamentablemente. Muchas cosas que yo dije en ese discurso, los juicios que se van abriendo, los nuevos holdouts que se presentan. Lamentablemente, en este caso creo haber tenido razón en mi posición y creo que lamentablemente, porque no es que me alegra ni mucho menos, pues son cosas que vamos a pagar los argentinos, que también abrimos un camino muy negativo que es el de hiperendeudamiento. Nosotros acá logramos aprobar con una amplia mayoría, poquito después de la discusión de los fondos buitres, una ley que limita el endeudamiento, recuperando al Congreso la capacidad para definir cuándo y a qué monto y con qué jurisdicción se toma cada empréstito. Esa está durmiendo hace más de un año y varios meses en la Cámara de Diputados y los diputados no tienen tiempo para tratarla. Y ahora tratan el tema de la expulsión de debido mañana. Bien, gracias, Juan Manuel. Al contrario. Vamos a un corte, sí. Y a la vuelta, además del cadete que está ahí, vaya uno a saber haciendo qué cosa, vamos a escuchar a Gustavo Sebastián Lopetegui, uno de los secretarios de Coordinación Interministerial, hablando de los productores del Alto Valle. ¿Qué dijo Lopetegui sobre la fruta, como dijo en su momento María Emilia Suárez? ¿Hacemos una pausa? Dale. Continuamos en el destape aquí por C5N. Así es. Ya terminando. Ya terminamos, pero bueno, nos prometiste algo. Sí, una perlita, una gema, que se la robamos, no sé si está propiamente en el tape, pero si no la cita, letra P, una nota de Gabino Rebagliati, que creo que fue en la rural, en la Expo Rural, que está aquí cerquita, en Palermo, ahí en el predio tan bonito y tan extenso que tiene este organismo en lo que es Plaza Italia, en el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Habló Gustavo Sebastián Lopetegui. Uno del equipo coordinador, ¿no? Que está siempre con Peña, la política económica de la Argentina. Mario Quintana. ¿No? Y vos te acordás que los productores de lo que llamamos el Alto Valle, Bariloche, Roca, todo lo que es Río Negro, digamos, que hicieron un frutazo y un verdurazo, que en su momento generó, yo por esto hacía el gesto así, esto, ministro, es una manzana, de la diputada Soria, fueron... En su momento los productores apoyaron fuertemente al gobierno, amparados por la promesa de que iban a mejorar las economías regionales. Eso te iba a decir, había un spot de campaña de Mauricio Macri que solo hablaba de economías regionales, van a estar mejor, y ninguna de las economías regionales, de las más importantes, estuvo mejor, o porque cayó consumo interno, o porque no vendían al exterior, pero les contestó entonces... ¿Querés escuchar qué dijo Lopetegui? A ver, me da un poquito de miedo. Y ahí tiene que haber una gran reconversión de plantas, ¿viste? Porque se han quedado produciendo una fruta que no es la que hoy pide el mercado. Ahí lo que se necesita es una inversión en reconversión y poner variedades de las que hoy te pide el mercado, te paga más. Y los productores que están, digamos, casi con la soga al cuello, digo, no solo por política de ahora. Digo, es cuando más tenés que abusar el ingenio para mejorar la productividad y bajar los costos. Interesante eso de bajar los costos con la soga al cuello. Y usar la creatividad. Yo te voy a decir algo que va a parecer antipático. Soy bastante fanático de este tipo de declaraciones sin ningún tipo de filtro y sin el coaching en el medio, sin estar mediadas de los focus. Sí. A lo mejor tiene razón Lopetegui, no lo sé. Él debe tener más herramientas que yo para decir si los productores producen fruta y no pide el mercado. Ahora, esa es una tarea que te lo puede decir ese es un comentario que puede hacer un periodista, lo puede hacer Darío, lo puedo hacer yo. La tarea de Gustavo Sebastián Lopetegui es resolver eso. Sí, aparte no se da solo con este sector. El gobierno le pidió reconversión a todo aquel que pensaba que no iba a poder competir en el exterior con las condiciones actuales. Por eso le decía, los de productores textiles decían, yo no puedo hacer software, que es lo que hoy pide el mundo. Bueno, lo mismo pasa acá. Así es, lo mismo pasa con Lopetegui. La espalda a unos votantes fuertes. Ese es el punto, que en un año electoral el gobierno lo diga, parece interesante y un hallazgo y un éxito de letra P, el sincericidio de Gustavo Sebastián Lopetegui. Darío Gaño, muy buenas noches. Llegamos al final. Llegamos al final. Nos reencontramos mañana a las 22 horas aquí en C5N y a la mañana en el Destape Radio. Chau.